Pero bueno, después de la parte anterior que está aquí arriba por si no han visto esta magnífica, linda y muy sana historia, vemos al pandita, y Shirley dice que la princesa debe beber su medicina antes de jugar con el perrito, preguntando a Lindsay que como que perrito, pensando que esa cosa es claramente un panda, pero se pregunta que por qué le dice perrito, pero Shirley llama a la princesa, y le pide que deje de hablar tanto y beba su medicamento, porque dijo el señor Rota que si no se toma sus medicamentos su cuerpo no mejorará, diciendo Lindsay que muy bien a Shirley, y se tomará sus medicinas, pensando esta misma que Shirley le hace mucho caso a las palabras del señor Rota. Y esto mientras ella se toma todo el medicamento, pero pasamos a otro sitio donde nos enteramos que alguien está observando, y dice que deben asegurarse bueno quien observa, es el emperador, y el que hablaba es Rota. Porque después de que la princesa termine su medicina su cuerpo mejorará, y este mismo piensa que no es de extrañar que tenga que hacer que la princesa Lindsay viva ahí, porque es muy sencillo observar su habitación desde ahí, claro, y mientras vemos la luna el emperador dice que la pequeña inútil acaba de sacar algo mágico, y esa cosa parecía querer matarle, ante lo que Rota se ve muy preocupado, y este mismo exclama a su majestad, y dice, que aunque la manifestación de una criatura mágica es algo que sucede a las personas entrenando, la princesa Lindsay nunca ha recibido entrenamiento mágico, y pregunta que cómo puede decir que ella es inútil, porque lo que quiere decir es, porque nadie le enseñó a la princesa Lindsay, y ella aún así tiene tanta magia, y es realmente un genio, pensando este mismo que puede que la princesa Lindsay sea la más poderosa de ese lugar, y ella tiene que ser mejor que un genio, y este mismo se ríe en su mente, pensando que la princesa es la mejor, pero el emperador pregunta que cómo que genio, y dice que ella está lejos de ser un genio, esto mientras empieza a marcharse, y por otro lado Rota se ríe, y dice que la boca de ese niño no puede ocultar su sonrisa, pero es muy mal que tenga que fingir que no la nota, y el mismo Rota se sorprende, diciendo que ha pasado tanto tiempo, y a ese viejo ministro ya se le había olvidado que es un niño al que le gustaba reír, pero por desgracia después de eso nunca volvió a sonreír. Y este menciona que el emperador se convirtió en un demonio asesino, y todas las mujeres que se le acercaban estaban condenadas a morir, porque incluso su majestad la reina blanca no se salvó, recordando aquel trágico momento, poniendo un pero, porque afortunadamente desde que esa niña llegó a su vida dejó de tener la sangre tan fría, y esa niña de verdad tiene un gran poder mágico, y cualquiera que la ve termina contagiándose con su sonrisa. Pero de inmediato pasamos al día siguiente al palacio del príncipe, donde mientras lo vemos a él y a la princesa Mai, Lindsay piensa que resulta que no es la única estudiante de primer año, y al parecer hace poco la princesa Mai también empezó cursos de magia. Aún así ella piensa que es extraño, y se pregunta que por qué puede sentir algo de magia emanar de ellos, y piensa que a esa chica nunca la ha visto, y es la princesa Mai, y cree que es alguien especial, esto mientras ella juega con su pandita. Pero inmediatamente una persona dice que muy bien, y pide a todos que estén tranquilos. Sí, llega alguien con unos zapatos de charol, es este hombre, que dice que debido a que llegaron nuevos estudiantes pide que le permitan presentarse de nuevo, y con mucho orgullo dice que es el talentoso profesor de magia Jinkan Fang, pensando este mismo, que por cientos de años la familia Jinkan ha servido como profesores de magia, pero ¿quién diría que ahora que es su turno de dar clases, no solo debe enseñarle al príncipe sino también a esas mugrosas de sangre inferior? Y es una lástima, pero Jinkan dice que ella, mientras extiende su dedo y usa magia, porque no se permiten mascotas. Él le pregunta si no lo sabe, esto es a la protagonista, quien se ha sorprendido, gritando Jinkan que esa maldita cosa es ruidosa, y este lanza su serpiente, y el príncipe y la otra niña ahí se sobresaltan. También la princesa Mai se sorprende, mientras que la serpiente se come al pandita y la protagonista se cubre, esta misma se pregunta que qué sucedió, porque su pequeño panda, se pregunta si solo se lo comió así, y bueno, qué lástima, porque de esta forma no estamos cuenta que el trauma del capítulo anterior fue simplemente una pérdida de tiempo. Pero Lindsay llama al profesor, y dice que ese era producto de su magia y no es una mascota, pensando hasta que incluso si fue una mascota, se pregunta si puede esa persona matar a la mascota de un estudiante, pero Jinkan como uno de los personajes que crean para ser irritantes empieza a reír, y le pregunta que de qué está hablando, y este mismo le pregunta a ella que qué edad
que tiene que si son 3 o 4 años, porque es solo un retoño, o le pregunta que cómo podría tener su propia magia, pensando que alguien como ella solo es una humana inferior, y tal mentira no se puede decir delante de él. Pero pasamos a otro sitio, exactamente a este pasillo, aquí alguien llama a su majestad, es John, quien dice que los niños tienen al profesor Hinkan para que les enseñe, y no tiene por qué molestarse con cambiar de profesor. Pero el emperador dice que quiere que tenga un maestro excelente como él, y debe ser considerado nivel intermedio dentro de un año, y de lo contrario se reducirá su salario por 10 años. John pregunta que cómo que 10 años, y se sobresalta, porque está intentando no ser maleducado, pero hace saber que como diga su majestad. Pasando nosotros más adelante, y mientras el emperador camina alguien pregunta si cree que es un genio, o que es incluso mejor que su majestad, y le dice que si no le escucha y lleva su mascota a clase es lógico que sea castigada, y una persona siente dolor, y mientras el emperador ya se ve enojado, Hinkan dice que él es el profesor del príncipe, conocido íntimo de su majestad, y no importa cuánto le castigue o si le golpea, él no le culpará. Le pregunta si sabía, mientras que John llama a su majestad, porque hay que entrar a ver qué pasa, pero el emperador le pide a John que no hay que apresurarse, y hay que esperar un poco más, y sí, lo vemos esperando, observando en secreto, pensando el emperador que además, porque tienen que asegurarse de que no haya ningún malentendido, y aquí vemos al pequeño príncipe con sus brazos abiertos diciendo que él le protegerá y nadie puede lastimar a su hermana, pensando Lindsay que es Hay, preguntándose si es realmente el príncipe que golpeó, mientras que otra de las princesas está llorando y dice que eso es muy aterrador y quiere regresar a su casa, pensando la protagonista que hasta la princesa Sam tiene miedo, y entre las 4 es adoptadas por el emperador ella es la más tranquila e inteligente, pero Mai dice que si ya terminaron de jugar, pregunta si pueden empezar con la clase, pensando John que la princesa Mai se ve muy tranquila, y su fuerte poder mágico la hace tener un buen temperamento, y la familia Hinkan es muy poderosa, y se pregunta que cómo puede tener miedo ese tipo, y sí, el profesor se arrastra y dice que eso, le pregunta que qué hace, pensando John esperar, porque la herida en su cuerpo fue causada por un ataque mágico, pensando el que esos niños fueron quienes lastimaron al profesor Hinkan, pero se pregunta que cómo es posible o que cómo podrían tener la habilidad para lastimar un niño a un adulto, diciendo el emperador que es interesante. Y John llama a su majestad y le pregunta que qué desea hacer, entrando el emperador, preguntándole a Hinkan que quién le lastimó, y bueno, en ese instante Lindsay se sobresalta pensando que rayos, porque llegó el apestoso emperador a husmear, y aunque sea el hijo del emperador, golpear el profesor así, se pregunta si será castigado, porque después de todo él le rescató, y se pregunta si debería ayudarlo, gritando Hinkan que fue la princesa quien le atacó, pensando esta misma que es mentira, pero se pregunta que cómo podría acusar al príncipe de haberle hecho eso teniendo al emperador enfrente, porque después de todo ella fue quien empezó eso, y además, el príncipe es el único hijo del emperador, mismo que dice que Hay, y pregunta que cuál fue el problema que tuvo con el profesor. Aquí el príncipe tiene su cabeza bajada, mientras que el emperador dice que el profesor forma parte de un gran legado de maestros magos que enseñan a los hijos de la realeza, preguntándose la protagonista que qué hace, o que cómo puede responderle al emperador apestoso, porque el príncipe se ha quedado callado, o se pregunta si es que quiere que le echen al fuego solo a ella, diciendo Lindsay llorosamente que sí, y fue ella quien lastimó al profesor Hinkan. El emperador pregunta que por qué lastimó al maestro, y mientras el príncipe continúa con su cabeza agachada, diciendo la protagonista que el animal del profesor se comió a su criatura mágica, y sabe que es poco femenino, pero tuvo que golpearlo, y mientras ella piensa en el emperador apestoso, pidiéndole que abre los ojos y mire bien, porque es obvio que el que tiene la culpa, y es el terrible profesor que les ha dado, pero el emperador está muy serio, y le pregunta si tan grandes son sus habilidades, o que quién diría que el profesor Hinkan es así, diciendo Lindsay que sí, mientras se va un poquito triste, y se pone tímida, pensando en el emperador apestoso, preguntándose si es tan tonto, o que cómo podría ella tener una habilidad así, pidiéndole en su mente que ya deje de ir ese tema y que no pregunte tantas cosas. Pero el emperador se ve serio,
pensando que parece que escogió mal al príncipe heredero, y aunque es débil a veces tiene sus días de fuerza, pero si no toma responsabilidad en ese momento no es digno de ser heredero del país, diciendo el emperador, que ya que dijo que fue quien atacó a Hinkan, le pide que lo haga de nuevo. El profesor se desconcerta, y bueno, el emperador le pide que le ataque con todas sus fuerzas, viéndose el propio profesor muy mal, diciendo la protagonista que eso, se pregunta si es en serio, pero en ese momento el príncipe heredero llama a su padre, y este pide por favor deje tranquila a la princesa, porque fue él quien atacó al profesor. El emperador pregunta que cómo que él, porque lleva un año estudiando magia pero aún así no noto cambios en él, o le pregunta que cómo es posible que la haya lastimado a su maestro, pensando este mismo, que aunque fue algo tarde es posible que le convenza, pero todavía no es suficiente, y el emperador le pide a Lindsay, que rápido pide que muestre cómo golpeó a su profesor, pide que lo golpee, la pequeña se sobresalta y le grita que sí a su padre, pensando esta que debe olvidarlo, porque después de todo está frita por haber empezado eso, empezando ella a correr, pensando que ese maestro estúpido se comió a su panda y tiene que vengarse, y esta misma levanta su puñito mencionando que va a matarlo ahora mismo, viendo a nosotros el puño de ella, mismo que contiene una extraña luz, y éste empieza a golpear al profesor, gritándole a su padre que mire bien, porque así es como ataca a la princesa, pidiéndole que tome eso, mientras el profesor grita que ayuda, y este se pregunta que por qué se siente tan doloroso ser golpeado por ella, o se pregunta si realmente despertó su magia, y piensa también que es humillante, y le pide a la cosa sobrehumana que se vaya al infierno, este mismo mueve su mano embulliendo magia, movimiento que hizo que la serpiente de él aparezca detrás de la protagonista, pero esta serpiente es tomada por alguien, es el príncipe, quien dice que fue el que le atacó primero, y le pide que no se desquite con alguien inocente, pero él se sorprende al ver que la serpiente se está poniendo más grande, sí, se ha vuelto enorme, y mientras la serpiente envuelve su cuerpo, el príncipe le grita a la princesa que huya rápido, pero la protagonista le grita a su padre que le ayude, y esta misma piensa que de hecho no le tiene miedo a esos ataques mágicos, pero debe cooperar para que salven al príncipe, porque además, y el emperador apestoso les protegerá, ella pregunta si no, aferrándose de ella a una pierna del emperador mientras llora muy fuerte, y le grita a su padre que tiene miedo, pidiendo que por favor salve al príncipe Julio, y sí, el emperador dice que se dejó llevar y se atrevió a hacer esas cosas delante suyo, congelando la serpiente, pensando Lindsay que wow, y es genial, preguntándose que cómo puede tener una magia tan poderosa, porque si puede llegar tan lejos nadie podrá meterse con Shirley ni con ella, y esto mientras el emperador se deshizo de la serpiente, pero vemos a la protagonista correr, y ésta le pregunta a Julio si es herido, el príncipe responde que está bien, mientras que Lindsay en su mente le pide que oiga, porque no debería ser tan imprudente de nuevo o sufrirá después, poniendo un pero, porque cuando le salvó fue a alguien bastante fuerte, recordando ella ese momento, pero ahora se pregunta que por qué está tan pálido, o que si se lastimó cuando le salvó, pensando que después de todo solo tiene 4 años, y pelear así contra un mago adulto es obvio que haya salido lastimado, pero en ese momento llaman a su majestad, este es el profesor, quien inclinado dice que él ha cometido un error, y este piensa que aunque lastimó el príncipe la familia Hinkan ha sido una que ha existido por más de 1000 años, y no cree que le castigue realmente, y esto mientras Lindsay hace buchecitos, pensando que él fue alguien malo, pidiéndole que se dé prisa y lo destruya, diciendo el emperador que como ha herido al príncipe no podrá ser considerado de la nobleza y deberá conseguir un puesto desde el inicio, arrojando a este con su magia al profesor por una ventana, bueno, lanzando un trapo, mientras que Lindsay llama a su padre, y ésta se pregunta que qué hace, o que por qué el emperador apestoso no lo mató inmediatamente, pensando que ese Hinkan se pregunta si es tan poderoso como para que el emperador le sea cortés. Y bueno, pasamos fuera donde vemos estos cristales rotos y un poco de sangre, y Hinkan piensa en la prisión, porque le golpeó y también le quitó su título y su trabajo como el profesor del príncipe, y se arrepentirá. Pero pasamos más adelante donde en esta ventana se ven 2 sombras, y John llama a su majestad, porque fue realmente generoso, y este piensa entender porque desea que ellos tengan un tutor fuerte, porque ese Hinkan, y ha temido desde hace tiempo que se fuera a rebelar,
porque las joyas que lleva en su cuello son algo relacionado con la familia real del Imperio Kai, y es poco decir que es algo problemático. Pero en ese momento vemos que el príncipe Julio cae tosiendo sangre. John le grita a este mismo, y el emperador le pregunta que qué sucede, y por otro lado la princesita que solo lloraba empieza a correr gritándole al príncipe Julio, y de este idiota empujó a la protagonista. Pero vemos estas orejitas, y de allí sale este conejito muy nervioso, y vemos una persona que se inclina. Este es el emperador, quien carga tanto a su hijo como a su bestia mágica y dice que él se encuentra bien. Pero vemos que el conejito está casi llorando del miedo, y sí, el emperador le mira muy serio, y este se desmaya, pensando John, que ese se pregunta si es el conejo de la materialización de la magia del príncipe Julio, porque no puede ser esa cosa tan débil, y se pregunta que cómo podrá protegerse el príncipe después, pero este piensa que debe dejar de pensar en eso, porque hay que preocuparse ahora por el príncipe, y pasamos a otro lado, donde una persona está tosiendo. Aquí vemos a otra llegar, siendo quien llega la protagonista, misma que llama a Shirley, y pregunta si eso que le pasó al príncipe Julio fue muy grave, porque sigue tosiendo, y sus pulmones botaron sangre. Shirley llama a la princesa, y dice que el príncipe Julio ha sido muy frágil desde pequeño, y él sobrecargó su energía para salvarle, y en un futuro debe ser buena, y poder protegerse sola para regresarle el favor, pensando la protagonista en Shirley, porque a veces es estúpida, y es como pedirle a una esposa golpeada que ayude a su marido. Pero en ese momento Shirley frente a una puerta llama a su majestad. ¿Por qué han ido a ver el príncipe? Aquí vemos al mago Rocky que pide que pasen, y una vez dentro Lindsay llama al príncipe Julio y le pregunta si está bien. Este dice que está bien, pero continúa tosiendo, y su mano tiene sangre y allí también se ve un diente, preguntándose Lindsay que si acaso su herida fue tan grave, porque acaba de escupir un diente, y bueno, vemos que al príncipe le limpian la boca. Este es el emperador, que mientras mira a otro lado llama al príncipe Julio y le dice que está bien, y si eso le asusta le pide que regrese a su cuarto, y este le dice que no pasa nada, porque aunque pierda muchos dientes su padre se asegurará de hacer que crezcan nuevos con magia. Julio dice que ok, y Lindsay muy sorprendida se pregunta que qué sucede, o se pregunta si el emperador apestoso acaba de decir que el príncipe pierda dientes no importa, pensando esta que está pálido, su espíritu se está quebrando, vomita sangre y pierde dientes, y esos síntomas son muy peculiares. Esto mientras toma al príncipe por su barbilla, y Shirley se sobresalta y le pregunta a la princesa que qué está haciendo. La protagonista continúa viendo algo sorprendida y preocupada, mientras que Rocky dice que la princesa está viendo al príncipe muy cuidadosamente, y pregunta si quiere comentar algo, pensando en su majestad, porque aunque esa niña apestosa sea tan intermitente, se pregunta que por qué no la mata de inmediato, y bueno, la protagonista dice que esa niña pequeña tiene algo que decir, pero no sabe si el sabio le permita hablar. Rocky dice que hey, porque ya que dijo eso, le pregunta que cómo no podría dejarle hablar, porque si tiene algo que decir pide que lo diga ya, y que no les haga perder el tiempo con la vida del príncipe en riesgo, diciendo Lindsay que entonces, y lo dirá, diciendo al abuelo que le gustaría intentar curar al príncipe, pensando la protagonista muy fascinada que el príncipe tiene un problema con su sangre, y solo hay que agregar VC, pero aún así, porque que una niña de 3 años lo diga, no cree que le dejen intentar, y sí. Vemos que una persona temblorosamente grita 3 veces que ella, es Rocky, quien llama al maldito asno salvaje, y le pregunta que cómo se atreve a decirle esas cosas, y este llama a su majestad, ¿por qué ese sabio anciano se pondría de rodillas para pedirle que mate a esa basura, y si no lo hace se niega a seguir tratando al príncipe? Y ante esto el emperador dice que es grosero, y hace saber que ese es el mago curador reconocido por todo el mundo, el Dr. Rocky, y el príncipe lleva muchos años con esa enfermedad y aún así no ha sido curada, y está seguro que sabe lo que una niña de 3 años. Esto mientras ha tomado a la pequeña como una funda, pero esta misma vuelve y llama a su majestad, y dice que esa niña sabe que el mago que ha sido el doctor del príncipe es muy bueno, pero porque si lo piensa bien, porque si tantos años de magia curadora no han servido, pregunta si no cree que la magia no es la solución. Pero Rocky le grita que se calle, o pregunta que qué cosa no puede ser solucionada con magia, y este dice que además,
¿Por qué ha tratado el príncipe tanto con magia como con medicina tradicional, pensando ver que esa perra salvaje se atreve a insultar sus habilidades, y es demasiado, y se pregunta que por qué habrían de escucharla?